en sus lugares y hoy vamos a continuar con la clase de 7 montes. Es un tema muy interesante el que vamos a ver hoy, de manera que dispóngase, tome atenta nota de lo que el Señor nos va a entregar en esta tarde, en esta noche ya. Vamos a hablar de el monte de las comunicaciones. Entonces, recordemos un poquito que hicimos hace 8 días, una introducción a lo que son los 7 montes, donde hablamos de la influencia que debemos tener como iglesia en ello. Ya se compartió esa primera parte, ya ustedes tienen el material, ¿verdad? Ya fue enviado. Asimismo, esta otra parte vamos a compartirla también para que ustedes tengan el material, pero pues es buena costumbre tomar nota de las inquietudes que queden, y ya les recuerdo una metodología. Si hay inquietudes, pueden enviar las inquietudes, preguntas o demás para que sean respondidas. No me reportaron, el hermano Héctor, maestro Héctor, no me reportó preguntas ni inquietudes, por eso pues, pero si quedan algunas, lo podemos hacer. ¿Por qué lo hago? Para ganar tiempo y adelantar pensum. No es correr tampoco, es más aprender, pero que podamos desarrollar bien el tema y miramos si alcanzamos a abarcar otro monte. Pero bueno, vamos a empezar con este. Entonces, Septicor, si me ayudas ahí con las diapositivas. Listo. Ok. Vamos entonces a tomar una palabra en Isaías 2, del 2 al 3. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Señor, porque nos permite estar aquí en este lugar, como los hermanos que están también de manera virtual desde diferentes lugares, para que este tiempo sea de gran bendición, para que asimismo podamos, Señor, entender y comprender mucho más tus verdades. Cuando entendemos y comprendemos tus verdades, también nuestro propósito. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús oro para que fluya la bendición en esta clase a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, gracia e inteligencia para entender y comprender tus verdades eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Isaías 2, del 2 al 3. Isaías 2, del 2 al 3. Bueno, ahí ya tenemos una gráfica de los montes de influencia, ¿cierto? O esferas de la sociedad. ¿Recuerdan? Dice la palabra del Señor en Isaías 2, del 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Amén. Dios entrega una estrategia relacionada con cada monte a sus hijos, a nosotros. Y recuerden que habíamos hablado de Deuteronomio 7, ¿se acuerdan? Donde habla de tomar 7 naciones, Deuteronomio 7:1, 7 naciones más grandes y más poderosas. Pero el Señor nos da estrategia a cada uno, y es a través de su palabra. Entonces, acordemos que habíamos hablado de 7 naciones que son los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cada una de estas naciones enemigas nos va a dar claves, porque vamos a estudiar un poco acerca de quiénes son los heteos, de quiénes son los gergeseos, y así, cada uno de ellos. Entonces, hay una estrategia revelada para tomar los montes. La primera estrategia es la oración. Tenemos que orar para que Dios nos revele los lugares donde nosotros somos asignados
de acuerdo al diseño divino o el diseño original que Él nos ha dado a cada uno. Sabemos que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado ¿qué? Dones, talentos, sabiduría, inteligencia. Hay hermanos que tienen la gracia para la música, otros para las danzas, otros para las dos, pero otros en el servicio, otros en la enseñanza y así. Entonces, así mismo Dios nos da un diseño. De acuerdo a ese diseño nos da una asignación. Diga conmigo, diseño y asignación. Porque a veces nosotros resultamos haciendo cosas, no que no las podamos hacer, pero a veces no es nuestra asignación. Entonces por eso es que hay gente, voy a poner un ejemplo, que va y visita cárceles y le gusta ir a visitar las cárceles y tiene la gracia con los PPL o personas privadas de la libertad. Y es una persona que está ahí constante, si es posible todos los días va. Y la gente se le sujeta, por más que sean quienes sean, porque tienen un llamado, una asignación. Puede ser que esa persona también pasó una experiencia de cárcel, o no necesariamente, Dios le dio un don. Pero hay otros que van a los hospitales y visitan enfermos y oran y Dios sana a los enfermos y no les da temor ni nada de los hospitales. Hay otros que van y se desmayan viendo la sangre. Asignaciones. Hay otros que les gusta la obra social y tienen el talento para hacer todo ello, ¿sí? Otros les gustan las artes y así. Entonces, esto es como un ejemplo de cómo Dios nos asigna a cada área de la sociedad. A unos los asigna el Señor a gobierno, a otros los asigna a comunicaciones, que es lo que vamos a ver hoy, a otros educación y así. Entonces, por eso los diferentes montes que se ven, a otros en las artes. Orar al Señor para que nos revele nuestro diseño es clave, que nos muestre y nos vaya indicando el Señor también. Y es que usted ya también sabe en qué se mueve mejor dentro del reino. Y aún su profesión y vocación también tienen que ver con esto, ¿sí? Hay unos que les gusta estudiar para ser médicos, otros les gusta el derecho, otros dicen, no, a mí definitivamente me gustan los negocios, son diseños. Entonces la oración es clave. Y una vez habiendo orado, tomar la dirección de Dios, entrar en la acción. Porque aquí vamos a empezar a ver oración y acción. Estrategia, oración, pero la segunda parte es la acción. Entonces, acordémonos que la palabra oración no solamente es orar, sino es actuar. Ora, acción, oración. Entonces, en esa oración, ora, acción, nuestra fe y nuestras obras o hechos deben ir de la mano. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo orando y pidiendo dirección al Señor. No nos podemos lanzar a la loca, dicen por ahí, sin dirección. Y a veces nos ha pasado. Vamos a un lugar por emoción o por nos invitaron y resulta que resultamos a veces en problemados. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos esa estrategia. Y que en oración el Señor nos revele, porque dice la palabra en Amós 3, 7, porque nada hará el Señor sin que se lo revele en su secreto a sus siervos, los profetas. Pero el Señor revela en el secreto a su iglesia. El secreto, la oración personal, es clave, primero para pedir al Señor que nos ayude a ser agradables a Él, santos. Aquí no podemos estar pisando montes en lugares, por ejemplo, tan pesados como los de gobierno, si no estamos alineados, porque se nos puede formar un problema. Entonces no es que no podamos, lo que pasa es que debemos saber cómo hacerlo y ser direccionados, porque ante todo, santidad, hermano. No es solamente movernos en los dones, porque ahora ya les hablé de dones, ¿cierto? La capacidad que usted tiene para hacer algo, que Dios le dio. Pero hay gente que se mueve solo en los dones, pero no quiere la santidad. Entonces, cuando se pone de manifiesto el don y no hay santidad, el Espíritu Santo es contristado. ¿Y qué pasa? La persona empieza
a desviarse, a hacer cosas que no son, a tener envidia, a tener mal genio, a pelear con los demás, a ser orgulloso, a querer figurar en todo lado. Y hay labores tan en secreto como la intercesión. ¿Cuántos son intercesores acá? Yo creo que todos, ¿no? Pero hay hermanos que están ahí, ¿cierto, pastora? El intercesor no está esperando que lo pasen adelante, ni a veces ni lo ven orando. Es uno de los ejemplos grandes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer todo para el Señor, sin deseos figurativos ni de prepotencia, es cuando tenemos una comunión en el secreto con Dios. Él va cambiando nuestro corazón. Entonces Dios declara todo lo que hace a sus hijos. Antes de llevarlo a cabo, Dios lo muestra para direccionarnos. Por eso, sin dirección, pues el pueblo se pierde. Entonces tenemos que buscar dirección al Señor. Y la dirección más sabia viene a través de la misma palabra. La palabra profética más segura es la Biblia. ¿Usted quiere pedir dirección al Señor? Pídasela al Señor. Y vaya y lea la Biblia y el Señor le hablará y lo direccionará. Pero Dios tiene una dimensión profética para estos tiempos. Y acuérdense que hablábamos de los Elías de este tiempo. ¿Recuerdan? Hace 8 días hablábamos de los Elías. O sea, de los hombres y mujeres que van a ser llenos del Espíritu de Dios, de la misma manera que lo hizo el Señor con Elías. Entonces, se van a levantar una generación de Elías, que son asignados por el Señor a ir a los montes, específicamente a montes que el Señor ve necesario que vayamos como iglesia. Por eso la iglesia se llama como la cabeza de los montes. Porque somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que ir a los montes a hacer cambios y transformaciones. Pero para ir a un monte a hacer transformación, primero tengo que estar transformado. Para ir a traer luz, primero tengo que traer luz yo. En ese orden de ideas vamos a recordar un poquito los montes, ya como tal, para que ustedes vayan tomando nota de esto, pero este material les llega igual en la clase que envió el maestro Héctor la vez pasada, también está esa parte. Entonces, Tico, si me ayudas con una diapositiva que hay ahí que dice resumen de las profecías de los 7 montes, es un cuadrito que dice como un cuadrito sencillo, y ahí vamos a ver como panorama de los montes. ¿Listo? Puede que los vayamos viendo en este orden o de acuerdo a como el Señor vaya indicando, los vamos a ir viendo. Entonces, vamos hoy a hablar del monte de los medios de comunicación, diga comunicaciones. O sea, que piense algo en comunicaciones. ¿Qué serán las comunicaciones? Como los noticieros, los medios escritos, todo lo que hable de comunicaciones. Piense ahí, haga un ejercicio usted mismo y piense por un momento cómo se mueven las comunicaciones. Son muy extensas, muy amplias. Y esto es lo que vamos a empezar a ir mirando. Pero en los montes de la comunicación, en el monte de los medios de comunicación, hay un enemigo que está relacionado con Deuteronomio 7:1 y es el eteo. Diga conmigo, el eteo. ¿Por qué les hago repetir? Porque así retienen. El eteo, lo cual lo menciona en Deuteronomio 7:1. Es curioso ver que la palabra eteo quiere decir malas noticias y es el enemigo en el monte de las noticias, de las comunicaciones, o malas nuevas, es el eteo. Mientras que la palabra de Dios, ¿no has encontrado la diapositiva? Es una que tiene un cuadro como sinóptico ahí que dice resumen de las profecías de los 7 montes. Creo que está un poquito antes. Mira a ver si la ves antes ahí. Sigue atrás, sigue atrás. Esa. Entonces, vemos ahí los medios de comunicación. Los eteos, ¿qué quiere decir? Malas noticias. Pero en cada monte encontraremos que además de que hay un enemigo, hay un principado sobre ese monte, gobernando.
Entonces, identifiquemos. Hay un pueblo enemigo allí tomando este monte que es el que nosotros tenemos, es un gigante, que nosotros, como cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, ve a la tierra prometida. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero allá van a encontrar 7 naciones más grandes y más poderosas, gigantes. Por eso es que los espías, cuando llegaron y vieron esos gigantes, se acobardaron. Solamente Josué y Caleb tuvieron la visión. Y ahí, así ellos ven y se acobardan ante el enemigo. Pero además había cosas que no veían, o que tal vez veían, pero eran en lo espiritual, o presentían. Y es el principado, un principado de tinieblas, una potestad. Ustedes ya saben a qué me refiero. El principado en este monte de las comunicaciones es Apolión. ¿Por qué Apolión? Porque los heteos adoraban a un dios falso o a un demonio que se llama Apolión. Ellos lo adoraban. Era el dios de ese pueblo. Recordemos que en esa época cada pueblo tenía un dios. No se diferencia mucho ahorita que cada pueblo tiene un santo patrón. Eso es un principado, una potestad. ¿Ya? En ese orden de ideas, ellos adoran a Apolión, y Apolión quiere decir destrucción. Entonces vayamos tejiendo los significados nomás. Por cada monte encontraremos que hay un ministerio responsable por ese monte, o un ministerio asignado a tomar ese monte. Es un ministerio de los cuales nos habla la palabra en Efesios, ¿sí? De los ministerios que el Señor dio. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí hay un ministerio responsable que son los evangelistas. Ese ministerio responsable, o sea, que si usted tiene un llamado de evangelismo y usted sabe que tiene una asignación a ser evangelista, usted ya sabe que tiene un llamado en el monte de las comunicaciones. Y mire cómo se hace el evangelismo: a través de la prensa, a través de los medios escritos, a través de los libros, a través de la misma Biblia, a través de las noticias también, son las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es la misión de ese ministerio de evangelismo en el monte de las comunicaciones? Hay una misión básica, la cual la vamos a encontrar en cada uno de los montes. Esa misión básica es llenar espacios con buenas noticias. Fíjese que el eteo quiere decir malas noticias. ¿Cómo los contrarrestamos? Con buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues primeramente la palabra del Señor, las buenas nuevas. De resto, todo es malas noticias. Casi todo es malas noticias. Las buenas nuevas son las buenas noticias, la palabra de Dios. Hay una clave en Apocalipsis 5:12, que quiero que usted vea ya Apocalipsis 5:12, y usted va a encontrar allí, anótelo en su libreta de notas allí, luego tranquilo que luego va a tener este cuadro, y esa clave o llave que Dios nos da para tomar este monte, en este caso de las comunicaciones, según Apocalipsis 5:12, porque tú ya la alabanza, poder, sabiduría, riqueza, gloria, honor, fortaleza, dice algo así, el contexto de Apocalipsis 5:12. Entonces empezamos, la alabanza, la llave o clave para tomar el monte de las comunicaciones es la alabanza. Muy bien. Entonces, ¿cuántos aquí son cantores, músicos, alaban a Dios, tienen una asignación también? Porque resulta que lo contrario a la alabanza es el detrimento, es el asustar a la gente, es el colocar terror. Entonces, allí después en ese cuadro, a medida que vamos viendo cada monte, describe. De manera que ese cuadro le va a servir mucho para saber cuáles son esos 7 montes. Usted luego lo va estudiando. Y cuáles son los enemigos que están allí asignados por las tinieblas. ¿Cuál es el principado? Pero también cuál es el ministerio responsable. Como también la misión básica y la clave según Apocalipsis 5:12. ¿Estamos? Listo. Así vamos a seguir mirando los otros montes. Vamos a entonces
específicamente a mirar. Ahora sí ya puedes seguir con la otra diapositiva, Ticor, si eres tan amable, por favor. Y aquí vamos a ver el monte de las comunicaciones específicamente. Entonces entramos ya en materia del monte de las comunicaciones. Les dijimos que el enemigo son los eteos, ¿cierto? ¿Cómo se llama el enemigo en el monte de las comunicaciones? Los eteos, ¿sí? Que está ahí haciendo oposición. Los medios de comunicación, entonces, son los canales que reportan y establecen noticias. Todo lo que establezca noticias, de noticias, es un medio de comunicación. Y el poder de los medios de comunicación es muy alto. Ellos crean las noticias o buscan las noticias y pueden aún tener el arte, todos los que están en las comunicaciones, comunicadores y demás, de tomar una historia o un caso, una historia y hacerla una gran historia. Muchas veces agrandarla, ¿sí? Porque es el don que tienen. Por eso ustedes ven los reporteros buscando historias y hacen reportes, se hacen documentales, se hace todo tipo de cosas. Los canales de información, como las estaciones radiales, las cadenas de televisión, todo lo que vemos en internet hoy en día, todo eso que, esas aplicaciones digitales, el medio digital, también todavía se ven, los periódicos todavía se ven, ya no tanto como antes, pero todavía se ven aún libros y demás, y todo esto, revistas, todo eso, todos son medios de comunicación, es un monte muy amplio. Pero acordémonos entonces que ¿quién gobierna allí en este momento? ¿Quién está gobernando en este momento? Los eteos, el enemigo. Y acordémonos entonces qué significa. Significa miedo o terror. Eteo significa miedo o terror. Por eso hay noticias que nos infunden miedo o terror incluso. Que viene el asteroide tal cosa hacia la Tierra y llega en el 2032 y la gente, ay Dios mío, eso ya se acabó el mundo. Puede que sí, puede que no, puede que afecte la Tierra o puede que como muchas veces sea desviado en último momento. Porque creo que ya fue desviado. ¿Y quién lo desvía? Dios. Entonces nosotros a veces nos dejamos influenciar por todo eso. Los medios de comunicación tienen un poder terrorista si no son bien llevados. Entonces por eso es que usted se sienta a ver el noticiero y usted queda. Y hay quienes se sientan a almorzar y ven el noticiero. Personalmente no me gusta, porque creo que para almorzar uno debe estar como tranquilo, ¿cierto? Pero la gente tiene costumbre y que hay que ver las noticias. Sí estoy de acuerdo con ver noticias, pero lo importante es saber dónde verlas, porque hay muchos medios de comunicación que se venden al sistema. Y entonces pasan lo que les dicen o que les conviene decir a favor de los que les influencian en ellos. Pero ese terrorismo o terror o temor que manejan las comunicaciones hace que muchos corazones desfallezcan. Entonces miremos hasta allá. Una mala noticia, un temor. Ejemplo, la pandemia que pasamos, de los cuales nosotros que pasamos por ahí somos leyenda, como la película. ¿Cuántos son leyenda? Dios nos guardó, ¿cierto? Pero mucha gente se enfermó y falleció lastimosamente. Estoy seguro que muchos de ellos, lo primero que los invadió fue el temor a morirse, a enfermarse. Y no quiere decir que no nos cuidáramos, pero había mucha situación ya exagerada. Las vacunas y todas estas cosas que se dan en estos tiempos. Todo esto, si no se ha puesto la vacuna, si esto, entonces la gente se llena de temor. Y el temor baja las defensas del cuerpo, porque nuestro cuerpo funciona de manera perfecta. Entonces, cuando usted tiene temor, se le bajan las defensas y se le baja todo. Se desestabiliza, apóstol, buenas noches. ¿Sí? Entonces,
No nos dejemos infundir temor de los medios, porque la especialidad del enemigo, de Satanás, son las malas noticias. La especialidad del enemigo son las malas noticias. La especialidad de nuestro Dios son las buenas nuevas, las buenas noticias. Por eso es el ministerio de evangelismo el que contrarresta todo ello. Entonces, obviamente, cuando hay noticias aterrorizantes, el sistema del mundo, la gran agenda mundial, sabe que bombardeando con noticias al pueblo lo vuelve vulnerable y asimismo le puede convocar a que se vacune, a que haga cosas. No estoy en contra de esas cosas, pero se mueven muchas otras cosas y a veces ellos mismos lanzan cierto tipo de enfermedades y pandemias cuando el sistema inmunológico está debilitado a causa del temor. Saben usar muy bien todo esto, pero lastimosamente nosotros los hijos de Dios lo ignoramos. Somos un más del común, pero tú y yo no somos del común. Dios nos sacó del común, del anonimato. Tú ya no estás en el anonimato, así no seas muy famoso ni reconocido en la tierra, en el cielo eres conocido. Por eso la palabra dice que el Señor nos sacó del anonimato. Entonces todos esos reportes, ¿sí? Influyen en las personas y aún muchas de esas noticias nosotros creemos esto es así, esto es certero, esto, y nunca debemos creer así de primera mano. Lo primero, orar, pedir discernimiento al Señor, porque mucho de eso ya viene preparado y nosotros lo creemos como una noticia fidedigna, o sea, fiel, cierta, y muchas de ellas están en un plano ficticio para montar otro tipo de cosas que les convienen a los que tienen el poder y lo usan mal. Entonces, ahí podríamos decir que hay una batalla, una guerra, unos conflictos que muchos mismos crean, orquestan para que se den. Muchas situaciones son orquestadas y organizadas. Entonces, a muchos candidatos políticos, nosotros les ponemos la esperanza. Y ellos toman como bandera la paz. Y nosotros volvemos y caemos, olvidándonos que la paz verdadera solamente viene a través de Jesucristo. Ningún hombre puede dar una paz. De resto son plataformas políticas, ¿sí? A no ser que sea un hombre o una mujer direccionado por Dios y Dios le dé todo el respaldo. Ahí es donde vamos, ¿sí? Todo esto, como se trabaja allí con Apolión, que es el rey, significa destructor, ¿sí? Entonces acordemos, Eteo significa terror o miedo, ¿cierto? Y Apolión, que es el principado, lo que ellos adoran, significa destructor. Entonces, en la actualidad muchos medios de comunicación, en vez de construir, destruyen las vidas, destruyen las situaciones, destruyen las naciones. A través del medio de comunicaciones, por ejemplo, se destruyen la vida de muchos jóvenes, niños, porque está metida la pornografía, porque los influencers de ahora influencian a las personas de una manera incorrecta. No estoy diciendo todos, hay gente que tiene cosas interesantes, hay gente incluso que Dios los usa como influencer, pero hay unos que realmente son huecos, vacíos, y esos son influencers. Y todo esto está metido en los medios. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra, a mirar un poquito ahí el contexto, en Apocalipsis 9, todo el capítulo, les estoy haciendo un contexto general para que usted tome nota, luego puede corroborar, leerlo. Ahí en Apocalipsis 9 hay una descripción de algo que dice que tienen todo bajo su control, o que Apolión maneja, más bien.
Apolión, donde se cita allí en Apocalipsis 9, dice que tiene bajo su control a una serie de escorpiones. Tienen colas como los de los escorpiones con aguijones, ¿se cuenta? Escorpiones. Y las colas de los escorpiones, ustedes ven que hay unos escorpiones que tienen la cola y ellos dan la vuelta. El que coge el escorpión le envuelve, ¿cierto? Prácticamente le envuelve y tienen las colas como una tenacita, ¿cierto? Como así. ¿Cuántos han visto los escorpiones? Gracias. Ahí está como. Entonces, esos escorpiones, usted lo va a coger y él le voltea la cola y lo pica. Para él voltear la cola la tiene que torcer. Por eso podríamos decir que en el Monte de las Comunicaciones esas historias son muchas veces torcidas, desviadas, para inyectar veneno, temor y mala información. Entonces los medios noticiosos muchas veces tuercen los sucesos, tuercen la información real, ponen cortinas de humo y expresan algo falso. Podríamos decir que ese es el aguijón del escorpión. Al que cae en ese círculo le pica con veneno, hasta poder causarle hasta la muerte, ¿no? Entonces, allá en Apocalipsis 9:2 dice, Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Estoy leyendo Apocalipsis 9:2 y vamos en el 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Ven? Por eso los que tenemos el sello de Dios no podemos caer engañados bajo el escorpión. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. Muchas son noticias tormentosas muchas veces. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en el 10, en el versículo 10 del mismo 9 dice, tenían colas como escorpiones y también tenían aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces comprendemos por qué Apolión domina en esto. Porque la palabra describe allí y era el dios que los heteos adoraban. Apolión ahí está en la diapositiva que veíamos, que había pasado el tico, una descripción más o menos. Ahora miremos, dijimos que el ministerio asignado aquí son los evangelistas, porque el evangelista es el que lleva las buenas nuevas. Obviamente toda la iglesia tiene que ser evangelista. Entonces la iglesia tiene una misión evangelista en el Monte de las Comunicaciones, pero hay unos hombres y mujeres llamados por Dios directamente al ministerio del evangelismo. El ministerio del evangelismo es demasiado importante. Ahora todos quieren ser pastores, o todos quieren ser apóstoles, o todos quieren ser profetas y ya no quieren ser evangelistas. Pero hubo una época en que todos querían ser evangelistas, porque la iglesia se ha olvidado que Dios da a cada uno su papel y nadie es más importante que el otro. Lo que es importante es que tú identifiques cuál es tu llamado y hacia dónde te ha puesto Dios. Entonces, la importancia del evangelismo es porque trae la salvación, las buenas nuevas, el evangelio, que significa las buenas noticias. De manera que un evangelista ha sido ungido por Dios para llevar esta misión a cabo. Pero también expresa el reino o extiende el reino. Cada nación, como nosotros la vemos, Colombia o cualquier otra nación que usted vea, tiene un cuerpo. Porque Dios todo lo hace de esa manera. Tiene un cuerpo, que es lo que usted ve físico de la nación. Usted ve el mapa, usted ve cómo está trazado, las montañas, lo físico, las cordilleras, todo lo que vemos de Colombia.
tiene un cuerpo. Pero quiere decirle que cada nación también tiene un alma, que es en sí su gente, sus raíces, sus costumbres, lo que piensa su gente. Por eso Colombia se identifica porque la gente es alegre, porque el colombiano es muy diverso, porque la nación tiene... les pido el favor que mantengan los micrófonos cerrados, gracias. Entonces, cada nación tiene un alma. ¿Por qué, apóstol o pastor, por qué no dices esto del alma? Porque es que Dios está interesado en el alma. Entonces, si Dios está interesado en el alma de las personas, Dios también está interesado en el alma de la nación, en sanar la nación. Y esa alma tiene que ver con toda la cultura y las formas y las costumbres que tienen que ser sanadas. Entonces, hablando de las almas, las malas nuevas, las comunicaciones mal enviadas, condicionan las almas a un sistema. Entonces, acuérdese que también en el alma están los pensamientos, las emociones, el intelecto. Por eso ataca la mente, condiciona la mente con influencias de temor, de terror, y aún con malas influencias satánicas, malos ejemplos, adulterio, pornografía, todas estas depravaciones. Bueno, mucho que decir, ustedes lo conocen. Por eso los medios utilizan la pornografía. Para anunciar un desodorante tiene que salir una mujer semidesnuda o un hombre. Influencia de manera contraria. Fíjate cómo va cambiando cada día lo que llama la atención. ¿Y qué llama la atención? De acuerdo a cómo esté condicionada la mente. Por eso Dios habla de que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Pero si yo cambio de mente y tú cambias de mente y otros cambian y se arrepienten, entonces nuestra nación será una nación arrepentida. Porque la nación somos nosotros mismos. Somos Colombia. Somos esas personas que la componen. Por eso la palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Entonces, diría yo que este pasaje es una guía clave para todo aquel que sienta el llamado a ser un periodista, un comunicador. ¿A usted le gusta el periodismo? Está bien, estudie comunicaciones, estudie periodismo, pero tome lemas de la palabra y esta palabra. En esto pensad, porque en esto que tú piensas, si tú piensas en lo verdadero, tú harás cosas verdaderas. Si tú piensas en lo honesto, serás honesto o honesta. Si tú piensas en lo justo, serás justo en lo que haces y cómo te comportas. ¿Sí? Por eso, en esto pensad, dice el Señor. Porque si nosotros pensamos en lo contrario, nos convertimos en eso. Porque la influencia del pensamiento es muy alta. Entonces, así como los que están manejando las comunicaciones saben la vulnerabilidad de la mente y el enemigo también lo sabe. Por eso trabaja la mente. Entonces, la mejor escuela del periodismo que se puede hacer conforme a la palabra de Dios es pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto. Las transmisiones deben llenarse entonces con historias que pueden contar lo que está sucediendo. Tembló, eso es una verdad, nadie puede decir que no tembló. Un accidente tremendo aéreo, pasó, ¿sí? Como otras cosas que realmente no pasan. Pero es la forma de dar la noticia. Se necesitan hombres y mujeres que, aún llevando una realidad de lo que acontece, puedan dar una esperanza.
¿Ustedes ven cómo los noticieros se esfuerzan? Por ejemplo, pasan todas las noticias y a lo último tratan de sacar algo como anecdótico o de los animalitos o de casos curiosos, como para refrescar un poco, porque todo viene cargado de malas nuevas. Vamos a mirar en una diapositiva de Ticor que dice partes de una montaña. Ese es el monte, digámoslo, es una ilustración de un monte, ¿no? Para que tomemos la idea. Estamos tomando montes. Ese es un monte físico, obviamente, pero vamos a entender mucho más como en sus partes. En la parte de abajo vemos el pie o la base de la montaña, ¿cierto? En el intermedio vemos la falda o la mitad, la ladera. Y arriba vemos la cima, es lo que todo escalador quiere, conquistar la cima. Usted ve ese monte ahí y lo vemos con nuestros ojos, pero vaya para allá y empiece a escalarlo. Pero esa es la tarea que Dios nos da. No quedarnos ni en la falda y aún podremos estar en la mitad. Hay quienes están asignados a estar en la mitad, pero tendremos que también conquistar la cima. Porque en la cima de ese monte, ya sea las comunicaciones o el monte que corresponda, debemos estar la iglesia, pero sobre todo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Nuestra misión, establecer el señorío de Cristo en cada monte, y en este caso en el de las comunicaciones. Entonces, la cima del monte es digamos, el asiento del principado en este momento como está el monte. En la cima no está el Rey de Reyes, Jesucristo, sino está ese principado que se llama Apolión, esparciendo y mandando sobre los seteos como manda sobre los escorpiones, para que con el aguijón metan su veneno. Entonces, los seteos podemos decir que son todos aquellos que están en las comunicaciones haciendo un mal trabajo, manipulados por el principado que los domina. Y es de ahí donde debemos desplazarlo, pero debemos tener, una vez que se desplaza, no podemos dejar vacío. ¿Por qué? Porque puede venir peor la situación. Debemos tener el sustituto o al que le corresponde al Señor Jesucristo y nosotros como iglesia. Por eso es necesaria la oración y la acción para tomar los montes, como lo decíamos al principio. Este monte, como los otros, necesita ser ocupado por los Elías. Elías asignados en las buenas nuevas, porque este monte es la parte en la cima, la que toca el cielo. Y entre más alto, muchas veces las nubes posan ahí y alcanza, eso es muy significativo. Es en esta parte que toca el cielo y aún puede en lo espiritual subir un monte a tocar el segundo cielo. Y en el segundo cielo se establecen las batallas espirituales que influencian sobre la tierra. Allí están en batalla continua. Y hay una batalla para que las vidas sean engañadas. Pero también nosotros debemos saber que con la oración contrarrestamos la batalla para que la verdad de Dios sea establecida. Entonces, lo que esté gobernando en el segundo cielo va a gobernar también en influencias sobre la tierra. Y lo podemos llamar un pensamiento colectivo. Si hay un país en donde toda la gente tiene malos pensamientos de detrimento, de derrota, no, esta economía ya va para nada, esto aquí vamos a hacer como Venezuela, esto aquí vamos a hacer no sé qué, esto y la gente se va llenando, entre nosotros mismos nos damos malas noticias. Entonces la atmósfera, el alma de la nación se llena de un ambiente denso, pesado, y eso te provoca a ti una carga, porque es una atmósfera que nosotros mismos traemos. La nación, los ciudadanos, los nacionales, nosotros los colombianos y aún los extranjeros que aquí habitan. Por eso no pasa solo sobre la nación, eso pasa en los barrios. ¿Usted se da cuenta de las atmósferas cómo cambian de barrio a barrio?
dentro de la misma localidad incluso, y como usted está en un sector y dice, uy, aquí es más pesado, usted eso lo siente, y más si tenemos discernimiento, más es la atmósfera que crean los mismos que están ahí. Por eso ahorita toda la violencia y lo que está viviendo, hay unos pueblos que la gente a las 5 de la tarde ya no puede salir, porque sabe que los matan. ¿Usted se imagina la atmósfera en ese lugar? ¿Cómo se llena? Entonces lo que nosotros pensamos trae una atmósfera. Si tú tienes la virtud de Dios de pensar en lo bueno, esto cambia la atmósfera. O sea que en todo esto pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo que es buen nombre, porque tenemos de parte de Dios la capacidad de cambiar. Porque dice la palabra, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así también su corazón. Otros dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cuál es el pensamiento del corazón? O en el corazón del hombre, ¿cuáles son sus pensamientos? Así él es, así según lo que piensa es. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7. Pero esto también se aplica, vuelvo y digo, a la nación. Por eso es necesario tener claro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando que argumentos. Hay muchos argumentos falsos, esos hay que derribarlos. Altivez, porque los medios también manejan altivez. A través de los medios hay altivez y se cuestiona a Dios, se cuestiona la palabra. Y dice la palabra que se levanta contra todo conocimiento de Dios, que están negando la existencia de Dios, el poder de Dios, cuestionando y todo ese tipo de cosas. Si ustedes ven canales que están destinados a hacer documentales solamente para desprestigiar a Jesucristo. ¿Sí los han visto? Y para enredar a la gente, y si la gente no va a las buenas nuevas, pues termina confundida. Entonces, el que esté en la cima de los montes siempre va a ejercer una influencia sobre millones de personas. Estar en la cima influencia sobre todo lo que ve. Por eso Abraham subió al monte. Mas Job se fue a la llanura, porque eso significa el que todo lo ve más fácil. Pero Abraham dijo, elige. Y él dijo, no. ¿Y en dónde terminó Job? Pero ¿qué le pasó a Abraham en el monte? Él se subió a la cima y desde allí tuvo la visión. Dios le habló y le dijo, aún hasta donde no alcanzan a ver tus ojos, todo esto te entrego. Desde el monte, desde la cima, tenemos visión y tenemos influencia. Por eso el enemigo está interesado en permanecer en la cima. Porque sabe que hacerle derribado por nosotros la iglesia, por evangelistas y por comunicadores asignados allí, va a caer. Y nosotros tenemos que tomar este monte para preparar la tierra para la venida del Señor. Amén. Porque será conocido este evangelio en todas partes y ahí luego vendrá el Señor. ¿Y a través de qué va a ser? De las comunicaciones. Porque hace unos años, cuando yo era joven, hace ratico, decían, no, es que cuando venga el Señor, todo ojo lo verá. Y nosotros todavía pensábamos, ¿y cómo va a ser? Porque, ¿cómo van a verlo en todo el mundo? No nos lo alcanzábamos a imaginar hace 30 años, que ahorita todo lo que pasa, todo el mundo lo puede ver. ¿O no? Las comunicaciones, la tecnología. Entonces, en este monte se trabajan unos lineamientos filosóficos, podríamos decirlo así, de acuerdo a la filosofía de muchos, para dar una información o noticia y ejercer influencia sobre ello. Entonces también en el monte hay personalidades visibles, comunicadores visibles, que están aún entretejiendo con las artes y los deportes y con todo esto que tiene que ver con las comunicaciones. Pero esos visibles muchas veces son marionetas puestas por el principado, que son aquellos que tienen el poder en sus manos para dominar. Y utilizan figuras visibles, como también pasa en las artes. Ellos tienen que dar un libreto. Ellos no pueden salirse del libreto. Ellos no pueden dar una noticia
que no venga libreteada de acuerdo a cómo he de darla. Y si la da, lo echan, o hasta lo meten a la cárcel, o le hacen persecución pública y le destruyen su vida. Y lo meten en lío. Entonces, ¿ellos qué les toca? A lo que ve, usted tiene que decir esto, teleprompter, taca, 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 ya. Si hay alguno que se levante a decir algo, a hacer algo de polémica, lo desaparecen como sea. Entonces, así funcionan en la actualidad las comunicaciones. Ya la falda, o sea, son los que están en la cima, los que son muy visibles, pero en la falda, en la mitad, falda o ladera, allá hay miles de comunicadores también, con mucha influencia también, no tan alta como el de la cima, pero también son los periódicos, las revistas, los noticiarios nacionales, locales, de ciudad, todo lo que nosotros vemos así, las estaciones locales, lo local, aunque van hacia unos mercados más amplios, tienen influencia todavía. En eso están las instituciones que enseñan, las universidades, instituciones de educación superior que forman periodistas y forman comunicadores. Ellos ya vienen con un esquema de cómo formar comunicadores, de acuerdo al diseño o antidiseño del mundo. Por eso es necesario que haya comunicadores con el diseño de Dios. Porque acuérdese, diseño, antidiseño. Todo diseño original tendrá un antidiseño. Pero todo antidiseño tiene una respuesta en el diseño de Dios original y somos nosotros la iglesia verdadera del Señor. Entonces, son todas aquellas personas que tienen una influencia significativa, no dominante como los que están en la cima, pero sí tienen una influencia significativa. Por eso a muchos Dios los llamará a estar allí y luego los puede subir, pero también habrá algunos que tienen que quedar allí, posicionarse también en esa parte, porque influenciarán en las cosas locales y tendrán amplia influencia sobre ciertas áreas geográficas, ciudades o sectores sociales específicos. Por eso sí ve lo importante de entender la asignación. Y ya vemos el pie o la base del monte, alcanza menos personas y son los que están orientados a cosas muy locales, mercados pequeños, noticiarios o noticias especializadas en culinaria, en mecánica, ¿sí? Pero que sí tienen una influencia, revistas de menor circulación, prensa, periódicos, como tenemos algunos ejemplos de periódicos de nuestro medio cristianos, que tienen influencia, pero entre nosotros. Ojalá hay que orar por esos periodistas que la están luchando. Ustedes conocen a uno o a dos que la luchan. Hay que apoyarlos, porque ellos están en un medio muy fuerte, pero luchan con su periódico, con su y quieren llevar las buenas nuevas. Ellos tienen un papel allí fundamental de evangelismo. Entonces, quiero decirles algo. Como cristianos, apenas hemos llegado en la base del monte, no estamos ni siquiera en la mitad. Y la meta es subir, llegar a la mitad y subir a la cima. Porque hasta ahora estamos en la base y Dios no nos quiere como cola, sino como cabeza. ¿Qué dice la Biblia sobre este monte de las noticias o de las comunicaciones? Sigue ahí con otra diapositiva que dice lo que la Biblia dice sobre las noticias. Exacto. Dice ahí en Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. En otras palabras, escribe y da la noticia. ¿Ves? Eso es un medio noticioso de la palabra del Señor, de la visión de Dios que Dios dio al profeta. Y le da la orden y hazlo regar a las iglesias de Asia, de Éfeso, de Esmirna. Bueno, eso la Biblia nos habla de las noticias buenas.
Las noticias malas o profanas contaminan y debilitan a las personas. Las buenas nuevas limpian y vigorizan a las personas. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, se fortalece y toma esperanza. Pero usted lee cualquier otra cosa que le traiga malas noticias, te queda desaliñado. Por eso no se alinee con los noticieros, hermano. Y yo no le estoy diciendo que no vea noticias. Hay algunos que les gusta mucho, a mí no. Prefiero ver las noticias de otra manera. Porque sí hay que estar enterado para orar, pero no comerse todo eso entero. Todos esos influencers, todo eso que pasan por internet, bifurcan muchas noticias, dicen una verdad a medias o dicen una verdad para terminar diciendo una mentira. Por eso usted no se base en lo que le diga un influencer o un documental que ni siquiera conoce la palabra de Dios, la especula y de pronto medio la toca. Y usted ya con eso dice, uy, sí. No, ahí no está la verdad. La verdad está solamente en la palabra de Dios y te será revelada a ti, no por influencia ni un noticiero, ni por internet, por el Espíritu Santo. Por eso tú te mantienes firme y no comes entero, porque los hermanos cristianos resultan también influenciados por esas cosas que no son las series de los programas, nefastos. Y usted va a ver que en muchas series de esos citan la Biblia, los brujos también la citan, los satanistas la conocen. Pero ¿quién nos guiará a nosotros? El Espíritu Santo, con las buenas nuevas, la palabra. Por eso, no se deje guiar por todo este movimiento. Dios muestra un modelo específico ahí en Apocalipsis, a través de 7 cartas a las 7 iglesias. Ese 7 tiene un poder significativo, es una plenitud, porque 7 es plenitud. 7 cartas a 7 iglesias. Y me llama la atención, porque el Señor nos habla de 7 naciones más poderosas y más grandes que nos asigna el Señor. De manera que en todas las 7 naciones las comunicaciones tendrán influencia. La presentación de las buenas nuevas tienen un sello, y es el sello del Espíritu Santo. Es el sello de la palabra de Dios y es el sello de la salvación. De manera que un hombre o una mujer llamado al monte de las comunicaciones, lleno y direccionado por Dios, aunque tenga que dar noticias nefastas, podrá siempre dar las buenas nuevas, dar la esperanza. Un terremoto, pero esto trae juicio y eso mismo para que la gente se arrepienta. Hoy en día no pueden hacerlo, solamente de pronto los medios cristianos y eso que nos vetan. Dios quiere que estemos en la cima del monte. Entonces, ¿cómo da el Señor las noticias? Vamos a mirar unos ejemplos así rápidos que están en Apocalipsis 2, que habla a las iglesias, ¿cierto? Entonces está hablando a las iglesias de Apocalipsis 1, o sea, la orden, y ya más adelante en 2 empieza el Señor diciendo, Apocalipsis 2, dice, ¿cómo dice ahí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y yo conozco de ti, todo lo bueno que tú tienes. Fíjese aquí, eso es clave. Cómo el Señor da las noticias, mis amados, o cómo nos habla el Señor. Y eso es un método que Él tiene y que nosotros debemos aprender. Entonces le está diciendo a la iglesia, mira, yo conozco lo bueno de ti, yo conozco tus obras. Primero le dice algo positivo, ¿cierto? Pero después le dice algo más adelantico, pero tengo contra ti, ¿cierto? Pero, ese pero, tú eres bueno en lo que haces en esto, pero tengo contra ti. Ahí en esa parte le da las malas noticias, ¿cierto? Y luego más adelante, cuando usted va leyendo ahí, le dice otra vez el Señor, pero tienes esto. Y que, pues ahí darme el ejemplo, pero tienes
Entonces le dice primero, sí, que has dejado tu primer amor. Y después le sigue diciendo, arrepiéntete. Amén. Vendré a ti, perdóname, y quitaré el candelero de tu lugar. Esas son las malas noticias. ¿Y qué más sigue diciendo? Ajá. Sí, pero tienes algo bueno. Entonces generalmente empieza con algo positivo, le da las malas, si usted no se arrepiente va a pasar esto, 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 pero tú tienes a favor que eres, digamos, paciente o perseverante, siempre el Señor nos hablará de esa manera. Eso es un método sándwich, aún a nosotros nos sirve. Y usted llega a una persona y dice, yo sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Le voy a cantar la tabla. Y usted se va a la persona, puede ser al hijo, al esposo, al hermano, al pastor en la iglesia, a la oveja. Y a veces nosotros de una soltamos lo malo. Y eso deja, dice mi esposa, un dicho que ella tiene, dice, deja a la persona aplastada. Y la persona en vez de recibir una ayuda sale porque le dice todo lo malo. Pero dice que el Señor no es así. Es hermano o hermana, mire, usted es muy colaborador, estoy poniendo ejemplos, parafraseando. Usted llega puntual, todo esto, pero es chismoso. Entonces, le dice lo bueno, pero le dice, mire, pero usted es chismoso. Y si no deja de ser chismoso, se puede perder por ser chismoso. Pero como yo sé que usted es un hombre o una mujer de oración, entonces ore para que esto no le pase. ¿Ve? ¿Cómo encaja? En cambio, si usted le dice a la persona, usted es un chismoso, usted no sé qué, usted, la persona de una vez le va a responder y ni vuelve. Pero Dios es experto en sabernos hablar. Esas son las buenas nuevas. Así nos habla siempre el Señor. Entonces, hay un flujo constante de malas noticias. Y esas malas noticias dañan a las personas. Pero Dios quiere que llevemos las buenas nuevas, aún en el monte de las comunicaciones. Un enfoque acorde a Dios. Un enfoque de la esperanza. Un enfoque que no va a colaborar a que la gente se siga envenenando con esos escorpiones, sino que tenga una esperanza de redención y para su nación también. Amén. Porque cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan, ¿se acuerdan? A las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, Isaías 52:7. ¿Sí ve? ¿Cuán hermosos son sobre qué? Sobre el monte de las comunicaciones y sobre los montes. ¿Sí ve cómo el Señor da la importancia a los montes? La idea no es engañar a la gente o cubrir las noticias, sino que esa información que usted da tenga una manera de redención, porque usted tiene un poder redentivo, así como Dios lo hace. Tú tienes bueno esto, pero tienes malo esto, pero tienes bueno esto. Entonces, empieza diciéndole algo bueno, en el medio le dice lo malo, pero luego le levanta de nuevo el ánimo diciéndole, pero tú puedes. Porque si le dice, usted no puede, imagínate que tuvieras un Dios que dijera, no, usted ya no tiene oportunidad, usted ya, para que usted se condenó, ni vaya a la iglesia. Ese no es Dios. Ese nos dice, esfuérzate, dice valiente. No temas y no desmayes, porque yo estoy contigo, ¿sí? Mira que te mando, que te esfuerces. Bueno. Entonces, a veces los medios nos dan la posibilidad de hacer muchas cosas. Mucha gente coge un medio y empieza a taladrar en contra del aborto. Es que no está bien el aborto, estoy en contra del aborto, y eso está bien. Pero tiene una psicología inversa. Se pone a hacerle propaganda al aborto.
porque así son las noticias. Usted habla del aborto y del aborto, usted habla del gobierno y del gobierno está haciendo propaganda, porque le da más importancia. En cambio, hay que alienar más bien a los que están en una causa justa. Porque si usted habla tanto sobre esto y en un medio de comunicación que tiene influencia, les va a poder dar más propaganda a ellos. Entonces, más bien, usted puede, como periodista, comunicador, crear historias de redención, como el testimonio de mi esposa, un ejemplo. Es una historia de redención, si ve que está en un medio de comunicación y está dando la vuelta al mundo todavía, donde mucha gente ve cómo Dios puede redimir. Una historia de redención sobre quien no decidió, quería practicarse un aborto, pero decidió no tener ese hijo. Y cómo ha sido la historia y cómo ha estado. Entonces eso va a influenciar en las personas más que usted pararse a alegar contra los que practican el aborto. ¿Me hago comprender en esto? Ok. Historias de redención a través de las comunicaciones. Por eso se necesitan evangelistas que sean prudentes, como dice la palabra, en el medio de la comunicación. La prudencia en cualquiera de los montes va a ser una llave para nosotros. Y sencillos. La prudencia y la sencillez en cualquier monte donde tú vayas te va a dar una clave, porque dice la palabra del Señor que seamos prudentes y sencillos. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Muchas veces prudentes es no darnos a notar demasiado, pero poder integrarnos con objetivos de reino dentro del monte. Entonces, a medida que un ejército de estas características vaya llegando a los medios, se van a comenzar a preparar las mentes de las personas y las naciones para recibir a Dios. Isaías 49. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas, y di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Noticias. ¿Se acuerdan de David y de Goliat? Todos, ¿cierto? Goliat vino a intimidar a todo el pueblo y la nación entera estaba paralizada ahí, porque Goliat empezó a decir malas noticias. Hoy voy a destruir, pero tuvo que aparecer un David que le rompió esas malas noticias. El poder de las malas nuevas fue roto con una declaración que dio David de las buenas nuevas. ¿A quién osas tú enfrentarte? Tú has desafiado al Señor de los ejércitos. Y David le contrarresta todo eso que le está diciendo y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Le lanzó las buenas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dejarnos intimidar de ningún gigante. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Bien. La siguiente, ya eso. Bueno, ahí está ilustrado. David acabó con Goliat. Cuando David acaba con Goliat, la historia la conocemos, los que antes estaban acobardados, intimidados, se volvieron valientes. Porque les entró ese ánimo de lo que David hizo. Se fue ese temor y ese acobardamiento. Y fueron muchos de ellos los valientes de David luego, que destruyeron gigantes, no solamente gigantes, ejércitos completos. Las hazañas de los valientes de David, ¿cierto? Que son tremendas. Entonces, cuando tomamos el monte de los medios y neutralizamos las malas noticias que fluyen en este monte, podemos comenzar a utilizar el monte de las comunicaciones para desatar el cielo sobre la tierra. ¿Ven? Las buenas nuevas, desatar el cielo sobre la tierra. ¿Cuántos están dispuestos? Amén.
Entonces necesitamos enfocarnos en este monte de las comunicaciones, toda la iglesia, pero si usted tiene un llamado de evangelismo, un llamado a las comunicaciones, ¿alguno aquí le gusta el periodismo en las comunicaciones? Levante su mano, dígame si hay algún periodista aquí o alguien que le gustaría estudiar comunicaciones. Bueno, yo creo que allá también hermanos, ¿sí? Hermanos que tienen ese llamado. Necesitamos atacar en múltiples frentes. Entonces, quienes estén dispuestos a identificar los medios como su monte asignado, las comunicaciones, y llegar a la cima, Dios les va a dar ideas creativas. Dios da ideas creativas cuando tú te decides. Así en todos los montes. Dios te va a dar formas para el internet, para los medios audiovisuales, para los medios impresos, para todo. Entonces, el que se infiltre en este monte con asignación de Dios, allí con los heteos, no puede permitir que el miedo o el terror gobierne su vida. Porque si no, será tomado por el principado y el enemigo de ahí. Por eso, los periodistas son valientes. Hay periodistas que son muy valientes, pero necesitan ser asignados con la palabra de Dios. Y se necesita que las iglesias enfoquen a los hermanos que tienen este llamado a las comunicaciones desde niños. Yo tengo un ejemplo muy claro, un sobrino mío, desde pequeñito, de casi un bebé, él soñaba con ser camarógrafo. Y él hacía unas cajitas de cartón y le hacía un huequito por un lado y les ponía los tubos del papel higiénico al otro y les ponía RCN, Caracol, todos los canales de todo el mundo a la cajita. Y un niño como de 5 años. Y yo llegaba a la casa con mi esposa y él con la cajita nos recibía todo el tiempo así. Y me decía, tío, sonríe, sonríe que te estoy televisando. Y nosotros nos reíamos, pero empezamos a ver que este niño, a medida que crecía, y en la iglesia donde estaba, él fue creciendo, y se le subía a las cámaras, a los camarógrafos, en una iglesia que transmitía, y aprendió a manejar las cámaras. Hoy en día es uno de los camarógrafos más famosos y más cotizados del mundo, y tiene principios cristianos. Lo llaman de canales internacionales para grabar realities, para grabar documentales. Y era un niño que abrazó un sueño. Por eso nunca derribes tus sueños. Quien entonces en este monte pueda subir y ascender, ¿sí? Puede ascender hacia esa asignación, debe tener la estrategia clave, hermanos, de la oración y la acción. Diga conmigo, oración y acción. En la oración, bendecir y cubrir con oración todo lo que se va a hacer. Orar por todas las compañías que ponen información o medios, compañías de medios, canales, todo esto. Y derribar la unción de Apolión, porque tiene una influencia allí, para que la gente pueda ver la verdad de Cristo. Todo esto que le estoy diciendo lo va a encontrar en el resumen. Orar pidiendo el favor y la ayuda de Dios para quienes están en este monte y comenzando su ascenso. Esta es la estrategia de oración. Todo debe estar cubierto de oración. La oración es el arma principal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10:4. Y la acción y las estrategias de acción deben concebirse en oración. Echar fuera los principados que están dentro de cada región. Es necesario actuar dentro de esos límites de la fe que Dios da a cada uno. Pedir dirección de parte de Dios. Escoger una carrera, si usted tiene llamado en este campo, con una comprensión de su diseño, quién es usted y qué es lo que usted debe hacer. Por eso debe orar a Dios. Existe entonces la diferencia entre verse usted como un periodista que resulta ser cristiano. Es un periodista, es cristiano. Hay una gran diferencia.
Un artista, sí es cristiano. Hay una gran diferencia. A verse como un hijo del rey en un monte para cumplir una misión. Porque cristianos, pues es cristiano. Pero un hijo del rey, como usted y como yo, con una misión específica en este monte o en el monte que les ha asignado. Eso es reino. Es comprender que el trabajo secular no existe. El trabajo secular no existe, hermano, para la iglesia. Para la iglesia tiene un trabajo espiritual aún en lo que le fue asignado en su profesión. Porque a veces hablamos lo secular. No, no separe eso. Su profesión, lo que usted haga, su oficio, también es espiritual. Tiene un propósito y una asignación fuera de la iglesia, pero representando a la iglesia. Entonces, nuestra congregación no es este lugar. Nuestra congregación es el mundo. Son aquellos que nunca llegarían a pisar una iglesia, pero que sí están pisando los montes. Amén. Por eso, dice Isaías 2:2, que en los últimos días el monte del Señor será exaltado sobre los montes del mundo. Y las naciones correrán con emoción hacia esa nueva manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Las manifestaciones del cielo sobre la tierra. Amén. Bien, mis amados. Creo que ya estamos. ¿Qué horas tenemos? ¿Quedan 30? Bueno. Súper, porque tengo mi reloj adelantado bien. Entonces, vamos a analizar un poquito. ¿Están cansaditos? ¿O están bien? ¿Están con sueño? Párese un momentico y los que están allá también hagan algún ejercicio. Este tema es un poquito denso, pero yo sé que usted ha aprendido, ¿cierto? Nos quedan 30 minutos, ¿sí? Ok. En este espacio vamos a tener como esa, estírese ahí un momentico, usted que está en casa también, de ahí una vueltica, porque vamos a analizar ya para lo último cerrar. Sí, no sé si tengas ahí el monte de gobierno. El monte de gobierno. Mira a ver si están las mismas diapositivas después de la última de estas. Es que estaban en un solo archivo, por eso es que no las encontraba. Pero mira a ver si lo consigues ahí. En esta misma, la que sigue. El gigante Gergeseo. Sí, ese es el monte de gobierno. Bueno, amados. ¿Listos? ¿Listos? ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Los que están también ahí virtual. Seguimos. Vamos a mirar unos tics de otro monte. Ya vimos comunicaciones. Vamos ahora a mirar el monte de gobierno. Entonces, ya vimos monte de comunicaciones, ¿cierto? Vamos a ver ahora cuál. Monte de gobierno, el monte de gobierno. Y en el monte de gobierno hay un gigante, el Gergeseo. El Gergeseo. Entonces, el monte de gobierno o el monte de la política, no de la politiquería. El monte es un monte en el cual el Señor está interesado en posicionar a sus hijos y que sus hijos invadan el gobierno. Por eso la política no es del diablo, hermanos. Porque por años escuchamos esto. Nada es del diablo. Todo es del Señor.
Lo que es del diablo es la politiquería y la política corrupta y mentirosa. Entonces Dios quiere que sus hijos invadan este monte. Al igual que en los medios, este monte está invadido por el mundo y el antidiseño. Denominaciones enteras le han prohibido a sus fieles participar en política. Error. Necesitamos hombres y mujeres activos en la política, pero con el direccionamiento de Dios. No que se dejen influenciar por el mundo. El enemigo ejerce un fuerte control sobre este monte. Es un monte que es peligroso tomarlo si no se está preparado espiritualmente. Usted tiene que estar preparado espiritualmente, alineado con el Señor para entrar en gobierno. Porque las instituciones que gobiernan un territorio administran la justicia. Y en esa administración de justicia hay un campo muy amplio. El gobierno es un monte que se extiende. Amén, ¿estamos acá? El gobierno es un monte que se extiende, influencia a lo ancho y a lo largo. Gobierno, influencia sobre todo. Y gobierno tiene una característica. En la cima del monte que vimos, por ejemplo, hay unos poquitos. Hay un puñado que tienen todo el control. Y los otros son marionetas. Entonces, como vemos en la palabra en Deuteronomio 7:1, allí, la segunda nación enemiga de Deuteronomio que habla, dice, ya dijimos los heteos, y dice los jerjeseos, ya los jerjeseos. El gigante jerjeseo es el enemigo en este monte, y su nombre significa suelo arcilloso o que vive en suelo resbaloso. Por eso hay muchos resbalosos en el gobierno. Y representan una motivación proveniente de deseos y ambiciones carnales. Ambiciones y deseos carnales, jerjeseo. Tenga en cuenta eso. Representa la corrupción que se engendra por la vanagloria y el orgullo. Por eso ustedes ven toda gente que no quiere tocar el suelo. ¿Qué más tiene gobierno allí? Concupiscencia, o sea, pecado sexual, pecado malintencionado, soberbia, ahí se reúne corrupción, que es la falta de integridad, falta de moralidad también. Por eso hay unos gobernantes corruptos en todos los sentidos, demasiado corruptos. Y eso es lo que está actualmente rigiendo las naciones, no solo Colombia, las naciones. Aquí en la tierra, hasta que Jesús venga, siempre habrá un gobierno imperfecto, hermano. El único gobierno perfecto es el de Jesús cuando Él venga a gobernar la tierra con su iglesia. Mientras tanto, olvidémonos de gobiernos perfectos. Todos hacen promesas, pero sí debemos propedir un gobierno lo más correcto que se pueda. Porque acuérdense que el gobierno fue puesto porque un pueblo pidió tener rey, el pueblo de Dios. Se copió de los pueblos aledaños y pidieron rey. Al pedir rey, desplazaron el gobierno del cielo. Y Dios dijo, bueno, ¿quieren rey? Ahí está Saúl. Y ahí empieza la historia de Israel, que no era el destino, pero el pueblo pidió. Entonces, hasta que Cristo regrese en el gobierno, la meta es imponer por la iglesia la influencia del cielo. Por eso muchos tenemos llamado a gobierno. Y no es un pecado, es una asignación de Dios. En el monte de gobierno se establecen las leyes y los decretos. Diga conmigo, leyes y decretos. Y en el monte de gobierno, el principado, el rey, el principado de los jerjeseos, que son esos feos, imaginen quién es el principado
en ese monte. Dijimos en el Principado de las Comunicaciones, Apolión, ¿cierto? Un demonio. Pero aquí es Lucifer directamente el que gobierna, todo lo de gobierno, el que gobierna a los demonios. Lucifer está trincherado ahí en ese monte, en la cima, usurpando en las naciones. Entonces, mientras que el gobierno de Dios se establece a través de una virtud que debemos tener los cristianos, todos, y específicamente llamados a este monte de gobierno, hay gente aquí que quiere ser gobernante, que quiere ser un concejal, un edil. Eso no es pecado. Hágalo alineado con Dios. Entonces, hay dos ingredientes o llaves, el servicio y la humildad. Un gobernante verdadero debe ser un hombre dedicado, una mujer dedicada a servir de verdad, no de mentira como su bandera política, que todos toman. Y después cuando tienen el poder se olvidaron. Por eso pasa eso, hay engaño. Y la humildad, porque todos se enorgullecen y se pavonean y se les sube el cargo a la cabeza, como a Satanás. Por eso el gobierno de Satanás se establece en algo que se llama manipulación y orgullo. ¿Cómo gobierna Satanás? Con manipulación y orgullo. Por eso fíjese que como está influenciado por Lucifer, en el gobierno hay manipulación y orgullo. Y aquí hay algo, que aquí Lucifer se sienta en la cima del monte y maneja la influencia y maneja directamente el espíritu del anticristo, porque es a través del gobierno que el anticristo viene. Pero el espíritu del anticristo ya opera desde hace mucho tiempo. Que haya un hombre asignado a esto es otra cosa, pero el espíritu del anticristo está en cada gobierno. Por eso los gobiernos corruptos propenden más corrupción. Entonces, el gobierno del anticristo que está en la cima tiene un propósito sobre las naciones: levantar y dar fuerza a todo lo que se oponga a los principios bíblicos, a los principios de Dios. Por eso se opone a todo lo que es fe, a todo lo que es moral. Entonces, cosas como características de un gobierno donde Lucifer está dominando e influenciando a sus marionetas. Acciones para perjudicar a Israel, el pueblo del Señor. Por eso lo tienen claro, ¿sí o no? Aquí en Colombia la tenemos clara. Identifíquelo. Acciones para destruir las generaciones o la siguiente generación. Proponer el aborto. ¿Sí? Proponer que los niños desde los 3 años ya puedan cambiarse de sexo. Todas las aberraciones. Proponer que la gente en vez de niños quiera mascotas. Que los jóvenes hoy en día digan, ay, mi hijo perro, mi hijo gato, todas esas cosas. Eso es anticristo, hermano. No le estoy diciendo que no pueda tener un gatito, un perrito. Tengo 3 gatos, pero él es su lugar. No lo humanice, porque eso es influencia de anticristo. Porque con eso la gente dice, ay, no, yo mejor tengo un perro, yo mejor tengo unos gaticos, yo hijos no quiero. Si ve que los jóvenes de hoy, a excepción de los jóvenes que hay aquí, ¿cierto? Amén. No quieren tener hijos. Y entonces se acaba la generación. Eso le interesa a Lucifer. Él quiere destruir las generaciones y más los niños y los jóvenes. ¿Qué más? Acciones para perjudicar a los creyentes, a los cristianos. Persecución. Acciones para oprimir a las mujeres. Oprimir a las mujeres, pero al mismo tiempo decirle, la mujer empoderada tiene que echar a su marido afuera, no se deje maltratar, todo, como unas verdades, pero imponen a Jezabel en la mujer. Y por eso esa mujer con espíritu de influencia de Jezabel gobernando, porque en gobierno hay muchas Jezabel, hombres y mujeres, que influencian sobre eso, destruyen a sus maridos.
Ya no quieren ser mujeres obedientes, sujetas, correctas, sino que aburrir a sus maridos y sacarlos. Y yo puedo sola con mis hijos y no sé qué, y bueno, todo eso que ustedes ven. Entonces los hombres están oprimidos. No quiero decir con esto que si hay unos guaches que son malos, pero las mujeres no son sabias para cambiar a los hombres. Entonces los van sacando. Acciones para pervertir la sexualidad y llamar a la homosexualidad, al libertinaje, al adulterio, todo esto que estamos viendo. ¿Qué más? Lucifer trata de entrelazar semillas en todo lo que hace en el área gubernamental. Intenta cambiar y organizar leyes, pactos y acuerdos para cumplir sus objetivos nefastos e inmorales. Cambiar la Constitución. Cambiar ¿sí ve? Todo lo, reformas y todo eso para acomodarlo a sus premisas diabólicas. Pero acuérdense que ya el Señor le dice a Lucifer, Isaías 14, 12 al 16. Isaías 14, 12 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, usurpar, ¿sí? A gobernar en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y el Señor dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto? ¿Sí ven las características de los gobiernos? Que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Pues todo ello caerá. Y la misión de la iglesia es tomar la cima del monte, con hijos e hijas de Dios encausados en su palabra. Por eso hay caos. Sigamos en la siguiente diapositiva, que tiene como un caos ahí, como un rayo ahí. Bueno, subiré, dice ahí, subiré. Un poquito más atrás, creo que ese no es, pero bueno, dalo ahí, no hay problema. Subiré. Una vez que el espíritu se ha penetrado por la vanidad, entonces quiere subir. Y eso pasa en todo gobierno, hasta en gobiernos locales y en gobiernos de iglesias. Hermanos, llegan con una influencia luciferiana para uno estar encima del pastor, por encima. Por eso no estoy de acuerdo con algunas organizaciones donde el pastor es como un empleado, porque el pastor es el hombre o mujer que Dios puso allí para direccionar la iglesia, sea apóstol o sea un pastor evangelista, el pastor que Dios haya puesto. Pero muchos llegan para desbancar. ¿De qué, hermanos? Entonces, como no pueden desbancar en la iglesia, entonces siembran división y se arrastran y forman otra iglesia. Es un espíritu luciferiano, hermano. No tiene vuelta de hoja. Por eso usted nunca se vaya a un lugar que a usted le invitan, que usted sabe que salió de una división, porque fue lo primero que hizo Satanás. Y esto también pasa en gobierno. Mire todo lo que se maneja en gobierno. Entonces, el antídoto contra Lucifer y los deseos se llama servicio y humildad. Ese es el antídoto para entrar a gobierno. Dime. ¿Tiempo? No, quedan 15 minutos. ¿O cuánto queda? ¿15? Ok. Entonces, ¿cuál es el antídoto para tomar gobierno, hermanos? Ella es mi cronómetro, sí. Humildad. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, servicio, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué se requiere en este monte? Humildad y servicio. Pero también autoridad espiritual. Pero ¿saben cuál es la verdadera autoridad, hermanos? Servicio y humildad. Eso nos da autoridad. Usted es una persona humilde,
y sirviendo, y eso genera autoridad. Y el enemigo no puede contra eso. Por eso si usted algún día llega a ser un gobernante, no se ufane. Yo que estoy en el monte de gobierno con mi esposa orando allá, si uno se llega allá a lucirse y a figurar y a salir en las fotos allá, mire, el principado lo toma, se las cobra y le mete un zarandeo que nosotros lo hemos visto. Gente que ha llegado allá, ay, porque me vean orando acá en presidencia, porque me tomo la selfie, y uno sabe que, y pues de pronto accidentes tremendos, cosas nefastas. Tiene uno que estar alineado, hermano. Entonces diga, humildad y autoridad. En este monte de gobierno, el ministerio asignado es el apóstol, porque el apóstol significa gobierno. Entonces, así como en las comunicaciones es el evangelista, en el monte de gobierno el ministerio asignado es el apóstol, un verdadero apóstol. A un verdadero apóstol no le importa que lo reconozcan. ¿Usted cómo conocía a un falso apóstol? Buscando figuración en todo lado. Y si no le dicen apóstol, se pone bravo y sale y se va. Y le tienen que poner la alfombra porque va a pasar el apóstol. ¿Se escucha? Ah, yo pensaba que era ya. Entonces, un verdadero apóstol es humilde y sencillo y no está buscando figuración. Pero un verdadero apóstol tiene una unción de Dios para tomar las cimas de los montes, en todos los montes. Pero la unción no se basa en su carisma o encanto, porque esa palabra no es del Señor. Encanto o carisma viene de encantamiento. Nosotros como ministros del Señor no podemos manejar encantamientos. Eso lo manejan los adivinos, los brujos, los hechiceros. Por eso, ay, esto me encanta, cuidado. ¿No? Cuidado. Porque a veces nosotros manejamos del encantamiento. Uy, mire cómo camina, cómo habla, cómo se viste. Yo conozco apóstoles genuinos, que usted a sus ojos no le ve ni parecer. Y uno de ellos, Jesucristo. ¿O qué dice la palabra? Amén. Entonces, tanta parafernalia, cuidado, porque no es de Dios. No quiere decir eso que usted no busque presentarse bien, pero la humildad y la sencillez. Y en realidad, la autoridad que Dios nos da a nosotros, ¿sabe de dónde nace? De intimidad con Dios. Si tú quieres tener autoridad espiritual y no andar pensando que te va a hacer el diablo y saliendo a huir, sino que el diablo huya de ti, intimidad con Dios. Métete con Dios, métete con su palabra. Entonces, si nosotros viéramos a los 12 apóstoles originales y los comparáramos con el perfil del mundo, o con lo que muchos creen que debe ser perfecto, ninguno tendría esas cualidades que el mundo le exige a un apóstol. Los dones naturales de los apóstoles llamados del Cordero, que fueron los que estuvieron con Jesús y aún luego el apóstol Pablo y los que siguieron, no fueron los que ya definieron su llamado espiritual. Tuvieron que tener una transformación, entonces una estrategia. Dios escogió a un don nadie para llamarlo apóstol y hacerlo apóstol, a un cobrador de impuestos, y así sucesivamente. Por eso no somos muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles, porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se enorgullezca en su presencia. Por eso el orgullo es un pecado tremendo. Dejemos eso a un lado. El Señor oculta su poder y su gloria
en apóstoles sencillos y humildes. El Señor oculta su poder y su gloria en apóstoles y obviamente en todos sus hijos, sencillos y humildes. Por eso, el Señor no vino a manifestarse ni por medio de la familia de Herodes, porque lo hubiera podido hacer, ni en la familia de un centurión romano, ni de ningún otro prestigioso de la época. El Señor llegó a escondidas, buscó una doncella joven y sencilla y humilde, y nació en un pesebre, de la manera menos pretenciosa. Y hubo hombres que lo reconocieron, lo que llaman normalmente algunos los reyes magos, que son los sabios de Oriente, que se cree que es la tribu de Segunda de Crónicas, se me olvidó, bueno, la de Dan, que saben lo que Israel tiene que hacer, amén, lo que la palabra se refiere ahí, hombres sabios. Se necesitan hombres sabios que tengan una revelación para descubrir vasos de Dios. ¿A qué todo esto el apóstol? Porque es el llamado a tomar gobierno. Por eso las marcas de un verdadero apóstol. Siempre un apóstol puede estar escondido y oculto de muchas maneras, pero tiene el poder de Dios. Puede que no sea conocido en la tierra, pero es conocido en el cielo. Y Dios permitirá a muchos que sean conocidos, pero siempre deben tener y mantener un corazón sencillo y humilde. Esos serán los asignados por el Señor para ocupar la cima del monte y llevar a muchos a la cima. Es la función lo más importante en el apóstol y en todo ministerio. Es la función que haga genuina. Por eso Jesús fue el primer apóstol legítimo y el primero en todo. Por eso Jesús confrontaba todo, porque un apóstol genuino confronta lo que no es. Y por eso, cuando Jesús llegaba a una ciudad, toda la gente era confrontada, conmovida y había un movimiento. Un apóstol genuino crea movimientos y esos movimientos persisten. Un apóstol que toma gobierno, que están preparados por Dios, tiene la capacidad de cambiar atmósferas con autoridad de Dios. Ni siquiera se basa en las relaciones públicas, porque muchos buscan tener amigos de gobierno, tener buenas relaciones públicas, y eso no lo hace un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol influencia desde la atmósfera espiritual sobre otros que influencian. Por eso, amados, este ministerio es evidente para el monte de gobierno. Y allí es donde hay ejemplos como Daniel, con un llamado apostólico, que tuvo una posición de influencia, lo mismo que Esther y lo mismo que José, con un llamado y una unción apostólica para ser gobernantes. Todos esos son ejemplos. En este monte no es llevar una etiqueta que diga cristiano, es preferible que esa autoridad en gobierno sea sigilosa y prudente en lugar de ser ruidosa. Por eso es que, por ejemplo, nosotros oramos en gobierno, tenemos que mantener unos protocolos, no es lo mismo que en la iglesia. ¿Qué habrá en lengua y todo eso? Tenemos que tener cuidado. Otra gente dice, ay, es que no, es que eso se expresa, es que el Espíritu Santo. No, tenemos que ser astutos. Entonces, el gobernar ya no puede hacerse de una mente natural, sino que tiene que tener una dirección espiritual para instruir desde gobierno a naciones y a pueblos. Es el papel de gobernante. Y en los niveles del monte, pues, podemos ver que es un área de gobierno, está
la influencia espiritual de los que están en la cima, posiciones políticas que están en la mitad del monte, gobernadores, jueces y alcaldes, pero es un monte que tiene muchos espacios, muchos nichos y muchas formas de actuar, muchas influencias. Algunos pueden ser llamados al gobierno para combatir leyes injustas, otros pueden ser llamados a formular políticas públicas o reformas o aún presupuestos. A cualquier nivel que Dios nos lleve, debemos tener suficiente gracia del Señor para traer cambios, porque cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Amén. La mayor parte de los políticos se compromete a luchar contra la corrupción, pero pocos tienen éxito porque no se alinean con Dios y terminan siendo unos corruptos también. Entonces el pensamiento del mundo está desconectado del reino, por eso no hay gobierno. Yo no puedo ser un gobernante si Dios no me gobierna primero, un gobernante justo. Bien. Por eso el Señor nos muestra al Señor como Salvador, pero Él vendrá a la tierra cargando un gobierno desde el cielo y dice que su gobierno o imperio no tendrá fin. Por eso el Señor en su segunda venida viene como gobernante, como rey. Él trae su gobierno y su dominio sobre la tierra, pero no va a gobernar solo, va a gobernar con nosotros. Amén. Porque el Señor nunca le va a entregar esta tierra a Satanás, no le pertenece. Es del Señor, las naciones son de Dios. Amén. Por supuesto, entonces el infierno se pone en posiciones defensivas. Pero Jesús está despertando una generación poderosa para tomar la tierra que ha sido dada, que se le ha entregado a Satanás en bandeja de plata, que la misma iglesia le entregó, que esto es del diablo y que esto es del diablo. No, una generación que va a expulsar a Satanás del monte de gobierno, de la cima de los montes. Y en el nombre de Jesús será puesto en el lugar donde le pertenece, el infierno. Entonces, amados, enfoquémonos en esto. Si usted tiene un llamado a gobierno, entienda de parte de Dios su asignación. Y saquémonos ese estigma que dijeron, que eso es pecado, que la política es del diablo. No. La iglesia tiene que tener un espacio para formar hombres y mujeres de gobierno. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, porque usted puede, luego yo le voy el maestro Héctor también ya tiene este estudio. Encárguese de leerlo, de estudiarlo, de verlo, y las preguntas que usted tenga, las inquietudes que tenga, con mucho gusto les serán resueltas. Amén. Bueno, mis amados, ha sido una bendición estar hoy compartiendo. Dejo con ustedes al apóstol David, que tiene información importante.